Bienvenidos a tu programa Panorama Humanístico de la Facultad de Humanidades. Les saluda Karen González en compañía de... El profesor Edgardo Aguilar. Y hoy tenemos un invitado muy especial, sobre todo por una propuesta de formación académica que presenta o se va a presentar en la Facultad de Humanidades, el doctor Fernando Vázquez, profesor de Filosofía de la Universidad de Panamá. Profesor, bienvenidos a este episodio de Panorama Humanístico. Gracias a ustedes por la invitación. Profesor, hay un tema muy crucial que se va a discutir en una propuesta de formación académica, un seminario, y por eso esta invitación busca acercar a los oyentes y reconocer cuál es la relevancia de dos conceptos claves. En principio, el pensamiento crítico. ¿Cómo podríamos acercarnos en un primer momento a este concepto, profesor? Bueno, hay que hacer varias aclaraciones. En Panamá, digamos que en nuestro medio, en nuestro contexto, se han dado muchas propuestas de seminarios, en fin, de conferencias también, de círculos de discusión con la expresión pensamiento crítico. Sí, es decir, que es una expresión muy usual. Habitualmente esas expresiones se refieren sobre todo a una cierta tendencia filosófica denominada la teoría crítica. Son un grupo de pensadores alemanes, digamos así, denominados o agrupados bajo la escuela de Frankfurt, que ellos creen que el pensamiento es crítico en la medida en que ayuda a transformar la realidad, ¿sí? Pero, ¿por qué es importante tener eso en claro? Porque cuando nosotros hablamos en este seminario de pensamiento crítico, no lo estamos haciendo en esa misma línea, ¿sí? Lo estamos haciendo más bien desde otra óptica. El pensamiento crítico es un área de investigación, ¿sí? ¿Por qué es un área de investigación? Es un área de investigación donde se examinan, digámoslo así, ciertas habilidades y también se promueven el desarrollo de ciertas habilidades que tienen que ver con el análisis, la interpretación, la evaluación de información, que habitualmente se nos presenta en forma de argumentos a través de, digamos, textos que leemos, a través de la televisión, aquellos que escuchamos, aquellos que también, digamos, decimos, ¿sí? En términos generales se pueden decir que, para sintetizar un poco, que las habilidades de pensamiento crítico son habilidades generales argumentativas. Es decir, son habilidades que buscan que los individuos que, digamos, intentan desarrollar estas habilidades, digamos, puedan utilizar para distintas áreas de su vida, no solamente profesional, porque estas habilidades son consideradas habilidades transversales, es decir, que se aplican a la toma de decisiones, por ejemplo, que es fundamental. En la argumentación también se aplican estas habilidades. Por eso es que los países de la Unión Europea, a través de diversos organismos como el Consejo Europeo, sí, han considerado que estas habilidades son transversales, porque tienen aplicaciones no solamente en dominios profesionales, sino también en la misma vida cotidiana, porque en la vida cotidiana nosotros somos, digámoslo así, bombardeados con distinta información de todo tipo que nos llama, o nos debería llamar más bien, a evaluar esa información, ¿sí? A saber cuál es la calidad de esa información, si es información veraz, si tiene alguna utilidad, si sirve para tomar decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, las habilidades de pensamiento crítico comprenden, digámoslo así, ese rango. Dije iniciando que es un área de investigación porque no solamente en esa área participa la filosofía, también entran la teoría de la comunicación, estudios de comunicación, la lógica, que ya también es un ámbito un tanto separado, la inteligencia artificial, es decir, es un ámbito en el que confluyen distintas áreas del saber, intentando investigar pues, estas habilidades que son, como les decía, sumamente importantes. En ese sentido, este seminario lo que busca es que, digamos, como una institución líder de educación superior, digamos, nos pongamos un poco al frente de algo que distintos países, ya lo decía antes, sobre todo países de la Unión Europea, han considerado como habilidades que son importantes a desarrollar. Sobre todo cuando entendemos que vivimos en una sociedad tan llena de información como la actual, ¿no? Algunos hablan de que es necesario de que los individuos que componen, digamos, un país desarrollen ciertas competencias digitales.
esas competencias digitales involucran también a su vez habilidades de pensamiento crítico, porque las competencias digitales van dirigidas, por ejemplo, a que las personas puedan evaluar de mejor manera la información que se les presenta a través de medios digitales, ¿sí? O a través de digamos, aplicaciones de mensajería instantánea, en fin, ¿sí? Es decir, eh, estas habilidades son promovidas por estos países porque, eh, digamos, sí, han considerado que son vitales para el desarrollo eh, no solamente de individuos críticos, etcétera, sino también de individuos que puedan desenvolverse mejor con los demás en la medida en que poseen ciertas habilidades de argumentación, etcétera. Profesor, me gustaría detenerme en Sí, sí, dos sí. partes. Sí, Claro. sí, sí. Quizás vamos a desglosar poco a poco porque definitivamente, como has mencionado, engloba mucho más que simplemente el concepto de pensamiento crítico tal cual. Por ejemplo, transformar realidades. Me llama la atención porque hay una realidad que, bueno, cómo se transforma esa realidad y me imagino que hay alguna perspectiva, alguna manera, y si pudiera darnos unos ejemplos de un caso especial de una realidad y una transformación de esa realidad. Bueno, cuando hacía referencia a lo de la transformación de las realidades, hacía referencia más bien a una concepción que se tiene del pensamiento crítico, que se puede integrar a la que estamos intentando promover, pero que es distinta, ¿sí? El pensamiento crítico tiene el potencial, digamos, de la transformación social en cierta medida. ¿En qué medida? Nosotros somos ciudadanos de un país, ¿no? Eh, Ser ciudadanos de un país determinado como el de Panamá conlleva ciertos requisitos, por ejemplo, tener más de 18 años, etcétera, ¿sí? Eso nos hace ciudadanos de un país, pero únicamente ser ciudadanos de un país no es suficiente. Es importante lo que se conoce con el nombre de participación ciudadana, que es la implicación activa en los problemas eh, y temas concretos que se debaten en una sociedad, ¿no? Nosotros estamos saliendo de un periodo bastante conflictivo, ¿sí? Todavía quizás se pudiese decir que nos encontramos en ese periodo, pero digamos salir de ese periodo conflictivo, que quizás lo único que hemos hecho hasta ahora es aplacarlo un poco, quizás más adelante haya mayores manifestaciones de eso. Eh, digamos, esos momentos conflictivos, esas situaciones conflictivas requieren que las personas involucradas poseen esta habilidad de pensamiento crítico para poder llegar, por ejemplo, a acuerdos. Sin estas habilidades en las que, digamos, yo puedo evaluar los argumentos que me ofrece la parte contraria y ellos a su vez pueden evaluar las mías, sin esas habilidades es un poco difícil llegar a acuerdos. Así que por eso es importante este tipo de habilidades para la transformación, digamos, de una sociedad, de un país, ¿no? Sobre todo si esa sociedad o ese país se denomina democrático. Me ha parecido interesante pues, lo que ha mencionado respecto a que hay un momento conflictivo actual en Panamá, una realidad, supongamos, en principio, y también que, por ejemplo, hay argumentos que, digamos, favorecen ciertas decisiones políticas, Claro. quizás yendo a la parte política, y otras donde no estoy de acuerdo con ese argumento del gobierno, supongo, ¿no? Entonces hay un argumento, ¿cuál sería el argumento válido entonces? Digo, la realidad siempre es rica en ejemplos. Uno puede pensar en el caso de la minería. Digamos, es un tema todavía, sigue vigente en la medida en que todavía no sabemos con mucha claridad qué vamos a hacer con la mina, ¿no? La suspendimos, digamos así como país, decidimos que no queríamos la minería a cielo abierto en el país, ¿no? Eso se reflejó en una decisión de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Pero digamos, uno pudiese preguntarse si toda la información que se presentó en favor y en contra en su momento era información veraz. ¿Sí? Por ejemplo, cuán cierto es el hecho de que hay ríos contaminados, ¿no? O cuán cierto es que el nuevo contrato beneficiaba realmente a los intereses de los panameños, ¿no? Si es que realmente lo iba a beneficiar. Es decir, para poder tomar decisiones y tener una visión clara en situaciones como esta, que son situaciones conflictivas,
son importantes estas habilidades. Son importantes porque nos dan una perspectiva más clara al poder analizar información, evaluar información y demás. Nos dan una perspectiva más clara del panorama. Con respecto a la minería, es un caso bastante particular, importante, porque si uno se pone, por ejemplo, digamos, intentar, porque el pensamiento crítico intenta buscar eso, que podamos entender a las otras personas. Claro. Uno puede entender, por ejemplo, la posición de las personas que se han visto afectadas por el empleo, por ejemplo, que ya no tienen un empleo en la mina, que hay que entender que en la mina, en términos de salario, tienen unos salarios mucho más arriba el promedio de la población. Es decir, uno puede decir, bueno, esa es parte de la problemática de la minería, pero también está el asunto medioambiental, ¿sí? Está también la percepción ciudadana sobre la minería, ¿sí? Es decir, si la minería realmente beneficia o no, ¿sí? Es decir, hay distintas perspectivas, cada una de las cuales, es decir, para poder ser evaluadas esas perspectivas, se requieren estas habilidades de pensamiento crítico. Y también más, como lo mencionaba el profesor, de que recibimos tanta información que necesitamos saber cuál es la información veraz de todo esto. Al final de una evaluación, suponga usted, en el caso de los ejemplos que dio de los trabajadores, del impacto ambiental, del impacto económico, digamos, son tres verdades. Y el pensamiento crítico va a buscar cuestionar esas tres verdades. Al final, ¿qué se logra con esa evaluación de esas tres verdades? Bueno, lo primero es reconocer que es un problema que no admite soluciones tan sencillas. Es decir, que difícilmente vamos a encontrar una solución que satisfaga a todo el mundo. Así es. Y eso es importante entenderlo, porque vivimos en una sociedad democrática. Las sociedades democráticas, hay un pensador que se llama John Rawls, que tiene un texto que se llama Liberalismo Político. Él plantea que el gran problema de las sociedades democráticas es cómo podemos nosotros armonizar o vivir en armonía en una sociedad donde existen personas con tendencias tan disímiles, tan distintas. ¿Cómo podemos llegar a acuerdos? Yo creo que eso es fundamental, al menos con respecto al tema de la minería. Por ejemplo, si realmente los reclamos que tiene la población es el hecho de que la minería no beneficia directamente a la población, ¿cómo puede hacerse que, de modo que, digamos, la minería beneficie? Si es el caso en que la población decida, bueno, vamos a continuar con la minería, porque ahora, digamos así, también se ha intentado un poco lavar la imagen de la empresa. Eso también está ocurriendo. Sí, y hay un bombardeo mediático en medios, intentando decirnos que la minería no está mala, que la empresa, en fin, ¿sí? Uno tiene que tener habilidades de pensamiento crítico para poder, digamos así, depurar. Sí, expurgar lo que realmente es útil y lo que es más bien promoción, propaganda, ¿sí? Que responde a los intereses muy particulares, digamos. Me da la impresión que los ciudadanos deben saber, por ejemplo, la definición de democracia, porque si cierto grupo domina el concepto de democracia bajo ciertos términos y otro grupo no domina tampoco ese término bajo esas condiciones o características, estamos hablando entonces de dos democracias distintas, de dos justicias distintas, de dos morales distintas. Bueno, realmente es una tarea un poco difícil. El concepto de democracia no es un concepto, digámoslo así, que tenga límites tan precisos, ¿sí? Habitualmente se suele definir con fórmulas un poco cañoneras, como el gobierno de la gente, el gobierno del pueblo, el gobierno de la mayoría, ¿sí? Porque, digamos, eso es lo que representa en ese concepto. Pero siempre, al menos, se suele hacer una diferenciación con respecto a la democracia, que existe democracia directa y democracia representativa. La democracia directa, digamos así, no es factible porque quizás valía en otras épocas de la historia, en la antigüedad, por ejemplo, pero en la actualidad no es posible porque los ciudadanos no tienen directa participación de las decisiones que se toman en el Estado, sino que
Lo que existe es más bien una democracia de carácter representativa, es decir, donde nosotros delegamos de alguna manera ciertas funciones para la toma de decisiones políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entendiendo de que vivimos en una democracia representativa, ¿sí? Es importante, por ejemplo, para evaluar los candidatos a diputados, es importante tener poseer habilidades de pensamiento crítico, ¿sí? Para evaluar la información que ellos ofrecen sobre sus propuestas, ¿no? Y sobre su figura también, ¿no? No debe tener la capacidad de juzgar, por ejemplo, si realmente ha hecho un buen trabajo, ¿no? Cómo se ha desempeñado en cargos públicos anteriores y demás, ¿sí? Es decir, la vida en democracia, obviamente estamos hablando de una de las características de la democracia, que es elecciones libres y, digamos, el voto universal, el derecho a voto universal, envuelve o implica la existencia de estas habilidades. Es decir, los ciudadanos deben poseer estas habilidades con el objetivo de tomar decisiones más informadas, de hacer elecciones más informadas con respecto a quienes van a dirigir el futuro de una sociedad como esta. Yo recuerdo, Catherine, no sé si también tú, cuando leíamos en los textos de cívica en los colegios, estos famosos centros cívicos de las instituciones públicas, ¿no? Y había una idea de democracia, wow, un edificio bonito, pero luego cuando uno crece se da cuenta que, bueno, hay otros matices. Sí. Me da la impresión entonces, profesor, que posiblemente hay un ciudadano que esté trayendo todavía a su imagen esa democracia clásica, pero que no se ha dado cuenta que hay una democracia representativa donde tiene un papel activo y debe participar. Sí. Las habilidades de pensamiento crítico buscan también eso, ¿no? Que nosotros podamos involucrarnos de mejor manera en asuntos de una sociedad democrática como la nuestra, ¿sí? Que es compleja, que implica llegar a acuerdos. Por ejemplo, podemos poner la huelga reciente que acabo de terminar. ¿En qué terminó la huelga? Exacto. En un acuerdo, ¿no? Es decir, eso es parte de, digamos, de la vida de democracia. Y llegar a acuerdos requiere que usted pueda comprender con claridad, ¿sí?, qué es lo que la otra persona quiere, cuáles son las aspiraciones de esa persona. Obviamente entendiendo las realidades concretas y ver cómo mis deseos y los deseos de la otra parte, ¿sí?, pueden llegar a verse satisfechos, no enteramente, pero en la medida en que las posibilidades así lo permitan. Mira, Ricardo, realmente este tema es muy importante, ese pensamiento crítico, porque la Universidad de Panamá siempre dice que somos formadores, ¿no?, de pensamiento crítico. Y en todo este tema que hemos visto sobre la minería y algunas informaciones, es importante que la ciudadanía comprenda este tema. ¿Por qué? Porque los medios tradicionales a veces nos están ocultando algunas informaciones sobre lo que realmente sucede en el país, pero entonces buscamos de llegar a la verdad, de conocer un poquito más por otros medios de que realmente, no solamente quedarnos con una versión, sino de conocer y tener lo que él dice, el pensamiento crítico, ¿verdad? Sí, efectivamente me parece que la evaluación y saber cuáles son esas posibles soluciones, un acuerdo, algún tipo de decisión que se debe tomar, de cuestionamiento que hay que formularse. Me llama la atención también, profesor, sé que se va a discutir un concepto que usted ha llamado virtudes intelectuales. ¿Podría ampliarnos un poquito más a la audiencia y saber de qué trata ese concepto virtudes intelectuales? Bueno, las virtudes intelectuales es una distinción que podemos encontrar, por ejemplo, en el pensamiento de Aristóteles. Él hace una distinción entre virtudes éticas relacionadas con asuntos prácticos y virtudes dianoéticas o virtudes intelectuales. Las virtudes intelectuales son aquellas, digámoslo así, ligadas a la razón, a la toma de ciertas decisiones, pero no cualquier toma de decisiones. Esa toma de decisiones, al menos para los antiguos, tenía que ir acompañada de conceptos como el de verdad y falsedad. Entonces, una de las virtudes intelectuales que Aristóteles señalaba como importante para la vida individual y la vida en comunidad es la phronesis o prudencia. Sí, también destacaba la sofía, pero es un poco más complicado. La prudencia
reside en deliberar, digámoslo así, con verdad o falsedad también, en deliberar lo que es bueno, ¿sí? Y lo que es malo, no solamente a nivel individual, sino también a nivel comunitario, ¿sí? Entonces, esta habilidad, no sé si me sigue un poco el argumento, pero esta habilidad es fundamental, por ejemplo, para elegir presidentes, ¿no? Para elegir personas a ciertos cargos. ¿Por qué? Porque uno, como elector o como ciudadano, debe tener la suficiente información y debe poder haber evaluado lo suficientemente bien al candidato para poder tomar esa decisión, pero esa decisión también requiere ciertas virtudes intelectuales, en este caso concreto la prudencia, ¿no? Y la prudencia se requiere no solamente para ese tipo de decisiones, sino también para nuestras relaciones interpersonales, por ejemplo. La prudencia se requiere para la relación existente entre padre e hijo, entre el padre y entre las parejas, etc., con una familia, etc., ¿no? Entonces, por eso el concepto de virtudes intelectuales. El pensamiento crítico también requiere ciertas actitudes, ¿sí? Y una de esas actitudes, para poder juzgar con ecuanimidad bien la información o distintas situaciones que se nos presenten, es, por ejemplo, la prudencia, que al menos desde Aristóteles sabemos que es una virtud importante para la vida en comunidad. Y yo creo que esta discusión de la prudencia en la actualidad es relevante porque supongo usted que en el trato con mis familiares y nuestra vida cotidiana totalmente vale conocer el término prudencia. Por ejemplo, uno puede pensar en los secretos, ¿no? En los secretos de la familia, ¿no? Hay secretos que de repente se guardan entre los padres y un hijo, pero otros hijos quizás no lo saben, ¿no? Porque ese secreto no pudiese ser eso, un poco de deshonestidad, etc. No hay apertura, no hay apertura en la familia, hay secretos y demás. Pero el secreto también es importante desde una perspectiva de la prudencia, porque no es necesario que nosotros sepamos todo. A veces también saber de más es un poco vicioso, ¿no? Sí. Y suponga que el familiar le cuenta... No solamente aplica en la familia, sino también en las labores, en el trabajo. Claro, sí, trabajo. En el trabajo se entiende más. Sí. Se entiende más porque hay, digamos, jerarquización. En la familia también hay jerarquización, pero como hay lazos sentimentales, emocionales, quizás el secreto se ve un poco... no tan bien, digamos así, pero en el ámbito laboral pues es normal, es algo que tiene que ocurrir, ¿no? Ya sabe, oyente, no cuente todos los secretos. Prudencia, hay que aplicar totalmente la prudencia en el trabajo, en la casa, en nuestra vida cotidiana. Sí, algo que mencionó el profesor me llamó la atención es esa cultura electoral que hay que tener, ¿verdad? Para saber qué candidatos son los que van a tener en esa democracia representativa. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero antes, profesor, ¿cuáles serían esas palabras de invitación para el oyente que, como han podido escuchar, ha sido poco preciso, pero va a haber un seminario donde se van a discutir poco a poco estos conceptos y el profesor va a lanzar una invitación para que usted pueda unirse y escuchar con mayor detalle estos conceptos? Bueno, lo primero es invitarles al seminario para que participen del mismo. Ahí podrán encontrar un poco más de elementos y de información sobre qué queremos decir con esto del pensamiento crítico y cómo puede aplicarse a la vida cotidiana y obviamente también a la vida en comunidad, ¿no? En la vida entre ciudadanos de un país. También obviamente agradecerles a la dirección de Extensión, Cultura y Educación Continua de la Facultad por la oportunidad, digamos, de presentar este tipo de propuestas ante la comunidad universitaria, que lo que busca en última instancia es que los estudiantes puedan desarrollar habilidades que no solamente sirvan para sus estudios, para su posterior investigación en caso de que la quieran realizar, sino que también son habilidades que se requieren en el ámbito laboral.
así lo denotan, por ejemplo, informes del Foro Económico Mundial. Ellos tienen un reporte bianual donde mencionan las habilidades del pensamiento crítico como unas habilidades fundamentales, entre las 10 habilidades fundamentales predilectas por los que contratan, por empleadores, de aquí al 2030. 2030, de aquí al 2030. Entonces, digámoslo así, en ese sentido, con esta propuesta también intentamos, digamos un tanto, pegarnos un poco a la corriente que digamos ya tiene algún tipo de trayectoria en el mundo y que bueno, finalmente estos cursos pueden ser llevados a cabo por una institución pública, porque entiendo que en el país este tipo de cursos ya se ofrecen, pero en escuelas privadas y ciertas escuelas, ¿no? También. Entonces, busca fundamentalmente eso, que este tipo de conocimiento pueda estar disponible a la gran masa que son los estudiantes universitarios, de manera pública y gratuita. Sí, así es. Realmente le agradecemos por asistir. Realmente es un tema interesante, ¿verdad, Edgardo? Sí, así totalmente. Recordemos de que debemos de buscar la información, tener veracidad de todo y fomentar ese pensamiento crítico. Así que se despide de ustedes, Catherine González. Profesor Ricardo Aguilar. Y Fernando Vázquez, nosotros. Ha sido todo, Panorama Humanístico de la Facultad de Humanidades.